Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta pequeña reflexión de Estamos Contigo. Y quiero empezar esta pequeña cápsula con una pregunta. ¿Cuánto sabes de tu árbol genealógico? ¿Cuántos niveles hacia arriba o hacia atrás de tu descendencia conoces? Quiero que me acompañes a leer un pasaje que habla de una genealogía. Y no es cualquier genealogía, es la genealogía de Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 1, cuando empezamos a leer este evangelio, empieza diciendo así, el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En el verso 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y dice esta parte en el versículo 6 de la mujer de Urías. Y quiero que veamos un poquito acerca de Urías. ¿Por qué en el verso 6 trae el nombre de Urías, ¿verdad?, como parte de la genealogía de Jesús? Porque dice que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. Y brevemente una pequeña contexto de esto lo encontramos en el libro de 2 de Samuel capítulo 11, aquella historia que tal vez ya conoces del rey David con Betsabé, ¿sí? 2 de Samuel 11:3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo, ¿sí? Era de un pueblo que estaba allí, de los Eteos. Y la historia que leemos ahí, la Biblia nos narra que David y Betsabé tuvieron un hijo. Y entonces, en aquel entonces, Urías, el esposo de Betsabé, estaba peleando en la guerra con el ejército de David, al mando de Joab, que era el comandante del ejército de David, de Israel. Así es que yo me pregunté, ¿por qué Urías aparece allí en este pasaje? Y resalta el verso 6, ¿verdad?, de Betsabé, la mujer de Urías. Y luego sigue la genealogía hasta llegar a Jesús. Pero quiero que veamos algunas cosas que yo veo aquí, acerca de Urías. Mira, Urías no era del pueblo de Israel, sino era del pueblo eteo. Los eteos estaban ya ahí en la ciudad, en el territorio donde llegó Israel. Y ya estaban allí estas personas. Y hay algo que pasa con Urías ahí. Urías escucha lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y él empieza a conocer al Dios de Israel y empieza a no solo a conocer, sino a experimentar al Dios de Israel, pero ahora en su tierra y en su vida, al grado que él cree en el Dios de Israel y se convierte, ¿verdad?, se transforma ahora como alguien del pueblo de Israel, tanto así que él estuvo dispuesto de enrolarse en el ejército de Israel y de salir a la guerra y ahora pelear
por Israel como si fuera su pueblo. Empezó a defender ahora a su pueblo y a todos los israelitas, aunque él no era de Israel. Y en 2 de Samuel 11:11, en este pasaje, yo encuentro unas características muy importantes acerca de Urías. El verso 11 de 2 de Samuel 11 dice: y Urías le respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y le hace una pregunta al rey: ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y esa es la respuesta de Urías al rey David, cuando al saber que Betsabé está embarazada, le pide a Joab que regrese a Urías para que se quede en su casa y piense que ese niño es de Urías. Pero Urías le responde con estas preguntas al rey David. Y quiero que veamos algunas características de este hombre que aparece en la genealogía de Jesucristo. Urías fue un hombre que demostró con sus acciones y con su actitud el poner en primer lugar a Dios. Él le responde al rey: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y él dice: ¿cómo es que yo entonces puedo estar aquí en la comodidad? Urías es un hombre que honraba a su autoridad.